vamos a seguir hablando de algunas cuestiones que nos interesan. En este caso tiene que ver con un informe que se ha realizado en la ciudad de Ushuaia, un relevamiento que llevó adelante la organización La Hoguera y que tiene que ver con el anticonceptivo hormonal de emergencia, más conocida como la pastilla del día después. ¿Cuál es la situación en relación a este anticonceptivo hormonal de emergencia? ¿Se consigue, no se consigue? ¿Se lo entregan con receta, pidiendo receta, sin receta? Vamos a conversar un poquito sobre esto con Ingrid Lagos Cartés. Ella es integrante de La Hoguera, es militante feminista de la ciudad de Ushuaia. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy buenos días. Buenos días, Flor. Buenos días, chicas. Bueno, gracias por atendernos en esta mañana. Queríamos conocer cómo ha sido este trabajo que han realizado desde La Hoguera, relevando farmacia por farmacia en la ciudad de Ushuaia. Bueno, la verdad es que nos propusimos hacer este trabajo en este camino nuestro de ejercer la soberanía sobre nuestros cuerpos y nuestros derechos, ¿verdad? Y cuando hablamos de derechos hablamos, por ejemplo, del acceso a una pastilla de emergencia anticonceptiva. Sí. No, estamos hablando, cuando hablamos de la pastilla de emergencia, la mal llamada quizás la pastilla del día después, porque en realidad la pastilla de emergencia de anticoncepción puede tomarse hasta el 5.º día, o sea, no tiene el mismo efecto, pero sí sabemos que hasta el 5.º día se puede acceder a la toma. El tema es que nos encontramos con que en esta provincia la pastilla fue judicializada por 4 años como pastilla abortiva. Nos encontramos con que aún hoy, que ya no está judicializada, en algunas farmacias, cuando querés acceder a la pastilla, te dicen que sí está judicializada y que por eso ellos no la venden. Todavía está el fantasma de que esa pastilla es abortiva cuando médicos, profesionales de la salud han dicho de que no es para nada abortiva, que si uno está embarazada, ya está, estás embarazada. Lo que pasa es que no es abortiva desde el momento en el que es un anticonceptivo de emergencia. O sea, si vos tenés relaciones a las 12 de la noche y a las 8 vas a comprarla o a las 3 de la mañana, no estás abortando. Claro. O sea, primero no estás abortando si te la tomás. Eso no es un aborto. No estás abortando, claro. No es un aborto. O sea, lo que pasa es que acá tenemos estas discusiones de que, bueno, no damos la información y entonces tenemos esta posibilidad de la doble moral, ¿viste? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el derecho del niño por nacer? Cuando hablamos del derecho del niño por nacer, también tenemos que hablar del derecho de las mujeres nacidas. Claro, de totalmente. las personas sociales, ¿no? Dentro de esta sociedad y en realidad quién protegemos y cómo protegemos. Ingrid, y se juega también con el desconocimiento de las propias mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Tal cual, por eso nuestro reclamo siempre ha sido educación sexual, para decidir. Como ustedes saben, nosotras somos parte de la campaña nacional por el aborto legal, libre, seguro y gratuito. Entonces, el primer derecho tiene que ser la educación sexual. Cuando vos tenés la educación en tus manos, cuando a vos te dan los derechos en las manos, tenés la posibilidad de decir, bueno, voy por este camino o no. Claro. Pero si la educación sexual queda a criterio de un docente o de un enfermero o al criterio de un libro religioso, digo, los chicos nunca van a tener esa información, las chicas nunca van a llegar a esa información y las mujeres pobres nunca van a llegar a esa información. Porque esa información les es negada, es la única forma de control, o sea, sabemos que la forma de control del patriarcado es el desconocimiento de coartar el derecho de una mujer a la soberanía sobre su cuerpo. Entonces, en ese camino el patriarcado trabaja dentro de la docencia, dentro de los centros de salud, dentro del Estado, porque vos no vas a un centro de salud y encontrás un folleto que diga, bueno, la pastilla del día después, como la llaman, o el anticonceptivo de emergencia es este. Te lo tienen que dar en una salita, te lo tienen que dar en el hospital, Sí. te lo tienen que dar sin receta, tenés derecho a partir de los 14 años. O sea, digo, toda esa información no le está llegando a las mujeres y mucho menos le está llegando a las niñas. Entonces tenemos un porcentaje, o sea, naturalizamos el altísimo porcentaje de madres adolescentes.
No cuestionamos eso, cuestionamos una pastilla que puede evitar esa situación. Ujú. Ingrid, ¿cuál es la situación o qué es lo que ustedes han relevado? ¿Con qué situación se han encontrado en la ciudad de Ushuaia? Nosotras en la ciudad de Ushuaia nos encontramos con esto, salimos a la calle, farmacia por farmacia, y nos encontramos con que en algunas farmacias nos dijeron así directamente, la pastilla está judicializada, en esta farmacia no la vendemos. Después también nos encontramos con algo que también ahí hablamos del patriarcado y el capitalismo, ¿no? El lucro. Tenés la situación de que en el lugar en el que te la venden, te la pueden cobrar 100 pesos o 350. Ujú. Hay un Porque abuso también, ¿no? hay un abuso, obviamente hay un abuso, por eso siempre hablamos de aborto legal y siempre hablamos de acceso al derecho de la anticoncepción, ¿no? Porque esta situación se da en el lucro y en el capitalismo. Vos tenés más hijos, más consumís. Ujú. Vos tenés menos información, menos derechos tenés, y entonces ¿a quién favoreces? Al capitalismo. Entonces ahí volvemos otra vez a esto y al lucro y al capitalismo por sobre el derecho de la soberanía sobre nuestros cuerpos. Si yo voy a una farmacia a buscar una pastilla de emergencia y me dicen 350 pesos, y tengo 14 años y no tengo los 350 pesos, y voy al hospital y me dicen tenés que venir con un mayor o tenés que ir por una receta, Sí. pasaron tantas horas, quizás un día o dos, que ya la emergencia... Dejó de ser emergencia. Entonces estamos obligando, sometiendo a las chicas o a las mujeres al no libre acceso, cuando tiene que ser un libre acceso. Estamos hablando de una pastilla de emergencia. Ujú. Emergencia es hoy. Ingrid, ¿qué puede hacer una persona que en esta situación, ¿no? Que va a la farmacia, que le piden una receta que en realidad no tiene, porque no necesariamente este tipo de pastillas como los anticonceptivos, ¿no? Que uno toma, digamos, las pastillas anticonceptivas comunes, que hay distintas marcas, tampoco es necesario o no es un condicionante, digamos, comprarlo con la receta, pero ¿qué pasa si te piden una receta, no la tenés y no podés comprar esta pastilla? ¿Se podría apelar a defensa del consumidor, a hacer alguna denuncia en algún organismo? ¿Qué posibilidades o qué estrategias piensan ustedes desde la hoguera? Bueno, en realidad la pastilla hoy tiene que estar accesible en hospitales públicos y periféricos. Sin receta, la información que le tiene que llegar a las mujeres es esta. Uh-huh. Si yo tengo una situación, porque también contemos con esto, no todas pueden ir a una farmacia, mucho menos en esta Tierra del Fuego donde hay lugares lejísimos de una farmacia, donde hay lugares donde la pobreza en este momento, en este país, no está permitiendo que gastemos 300 pesos en una pastilla porque hay que ponerle carne y leche a la heladera. Esa situación tienen muchas madres, ¿no? Que Sí. quieren evitar un embarazo. Entonces, el acceso hoy debería estar, según la ley, tiene que estar en los hospitales y en los periféricos, de forma gratuita, sin receta, y tienen que saber que no es necesario que estén acompañadas por un adulto. En el caso de que una farmacia se niegue a venderla, también tenemos que tener el acceso a la información y decir, bueno, no, es un derecho. Hay una ley que dice que esta pastilla tiene que estar en venta, que ya no está judicializada, que estuvo judicializada 4 años. Según el ADMAT, según el ente regulador, sí, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, sí, hasta el ibuevanol de rápida acción va con receta. ¿A vos te piden receta por un ibuevanol? No, para nada. ¿A vos te piden receta por un ibuprofeno? Tampoco, no. Bueno, hay digamos, hay cuestiones que ya son prácticamente de venta libre. Entonces ahí estamos hablando ya no de una legalidad, sino de una doble moral. Queda el criterio del farmacéutico a qué le pide receta y a qué no, según su moral, ¿no? Entonces, el acceso tiene que estar y tiene que ser libre y gratuito en los hospitales y en los periféricos. Lo que tendríamos que hacer, y en esto tenemos que pedir ayuda a todas las mujeres, chicas, este es un llamado a la solidaridad, es pedir que a la pastilla se le ponga un precio accesible a cualquier mujer. Claro.
para que las farmacias dejen de lucrar, porque su moral termina cuando empieza el capitalismo, ¿no? No te la vendo porque está judicializada, y si te la vendo carísima. Claro, prácticamente inaccesible. Exactamente. Y entonces ahí volvemos a hablar de que entonces, si es un anticonceptivo de emergencia, no es una pastilla abortiva, tengo que tener acceso. Si la voy a comprar, tengo que poder comprarla. Si la voy a buscar, tengo que poder tenerla sin que me pidan una receta, porque los hospitales y los periféricos no te pueden pedir una receta si vas a buscar una anticoncepción de emergencia. No, totalmente. No te pueden decir que vengas con tu mamá o con tu papá. Y el compromiso también de los profesionales y las profesionales de la salud, que deberían tener mayor perspectiva de género y poder informarle, ¿no?, a las mujeres sin distinción de clase social cuáles son sus derechos también, ¿no? Pero por supuesto, además por eso siempre hablamos de educación sexual para decidir, ¿no? O sea, formar al personal docente, formar al personal hospitalario, formar para que a las chicas no les hagan un test de con cuántos hombres se acostaron antes de darle la pastilla, ¿no? Porque también por ahí pasa la moral. Digo, si una chica va a buscar una anticoncepción de emergencia y le dice, bueno, contestame estas 10 preguntas, y se va a ir. Claro. Se va a sentir perseguida de alguna manera, ¿no? Le va a dar vergüenza. La ley dice que no es necesario. Entonces, tenemos que educar en las escuelas, tenemos que educar desde la edad que corresponde. Tenemos adolescentes, madres de 13 años. Totalmente. No podemos educar en 5º año, tenemos que educar ahora, ya. Tenemos que educar y tenemos que preservar a nuestras niñas y tenemos que ayudarle a estas mujeres que tienen 2, 3 hijos, que no tienen trabajo, que en su vida decidieron no tener hijos, las que tienen hijos, las que no tienen, las que no quieren. Tenemos que entender la sexualidad de la mujer y la libertad de decidir cómo va a ser el disfrute de su cuerpo. Seguro. Porque si no quedamos sometidas a la mujer madre, el depósito de niños. Tal cual. Ingrid, te agradecemos el contacto con Turno Mañana, con la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Felicitaciones a las compañeras, a las integrantes de La Hoguera por este relevamiento. Ojalá que se pueda extender a Tolwyn, a Río Grande, para tener también una idea más acabada de lo que sucede con Tierra del Fuego, ¿no? Y un poco más, digamos, que se ponga más en agenda este tema para que más personas se vean interpeladas de alguna manera y puedan replantearse el trabajo que están realizando. Muchísimas gracias a ustedes, chicas, por estar siempre presentes, por ser así, porque el periodismo tiene que ser feminista, el feminismo tiene que llegar a este periodismo que nos va a informar a todas y va a colaborar para que sea una sociedad más justa y más equitativa. Así que felicidades a ustedes también, chicas. Un beso grande, un beso enorme, gracias por el contacto. Gracias. Nos vemos muy prontito. Nos estamos viendo. Abrazos sororos, chicas. Gracias, hasta luego. Hablábamos con Ingrid Lagos Cartés, ella es integrante de la organización de La Hoguera, militante feminista, sobre este relevamiento en farmacias de la ciudad de Ushuaia, sobre los métodos anticonceptivos de emergencia y el acceso en las mujeres de la capital fueguina.